Hola a todos, nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar el tema de violencia intrafamiliar. Nuestro equipo está constituido por Frida Tamara Chávez Morales, Rodrigo Ruiz Ponce, Pedro Alejandro Álvarez Saucedo y yo, que soy Wendy Naomi Moreno Chávez. Para empezar, ¿qué es la familia? La familia está constituida por parientes, es decir, aquellas personas que por cuestiones de lazos sanguíneos, adopción o afinidad hayan sido acogidas como miembros de esta colectividad. Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que viven en la misma residencia. Aunque la definición es muy compacta, se pueden encontrar varios tipos de familia, entre los que están la familia nuclear, que es la más conocida o la más común, en donde hay un padre, una madre y uno o más hijos. La familia extensa es en la que ya se involucran los tíos, abuelos, primos, es decir, donde sí hay un lazo, pero ya no son tan cercanos. La familia monoparental es aquella donde uno o más hijos solo cuentan con un progenitor, ya sea el padre o la madre. La familia homoparental es donde una pareja del mismo sexo, ya sean dos hombres o dos mujeres, deciden tener hijos, ya sea por adopción o pues por algún otro método diverso, y puede ser uno o más. La familia de padres separados es aquella donde una pareja en algún momento tiene uno o más hijos y después de un tiempo pues se divorcian o simplemente se separan, entonces ya no viven bajo la misma vivienda. Pero los hijos suelen tener en la mayoría de los casos una custodia compartida, es decir, comparten tiempo con los dos. A veces más con uno que con otro, pero normalmente es compartida. La familia reconstituida o mixta es cuando uno de los progenitores o los dos tiene hijos y después se separa de la primera pareja y vuelve a tener hijos con otra persona, o pues de una forma más sencilla de decirlo, es hermanastros, medios hermanos, etc. La familia de acogida es aquella donde el niño no es descendiente de los padres o de un progenitor, sino que se le da la tutela del niño a una familia de manera legal y la mayoría de las veces urgente. La familia sin hijos por elección es aquella donde una pareja por decisión propia decide no tener descendientes, no tener ningún hijo. Hola, soy Pedro Alejandro Álvarez Saucedo y hoy les voy a hablar sobre la violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es todo aquel caso de poder o omisión recurrente que puede ser usado para dominar, someter, agredir física o psicoemocionalmente a las personas. Para que puede ser cualquier miembro de la familia, puede ser tanto los padres, hijos, abuelos o pareja, entre otros. Bueno, quiero empezar a hablar sobre las características de estos, que es el agresor y de la víctima. El agresor, su principal característica más común es el temperamento explosivo. Con cualquier cosa que les digas, explotan con mucha facilidad. Y también puede ser el hecho de que cualquier cosa que hagan ellos, le echen la culpa a la víctima. También puede ser el ver sus errores en los hijos, que eso hace que si ellos cometieron un error en su juventud, lo recalquen en los hijos para que no lo cometan, y si lo hacen, es forma de explotar con ellos. Y también puede ser el hecho de que si sus hijos hacen una travesura a ellos, se enojen con mucha facilidad porque no quieren ese tipo de narcisismo en ellos, de que ya les empiecen a faltar de respeto o que no lo tomen como una autoridad. Y bueno, quiero empezar a hablar sobre las víctimas. ¿Cuál es una de las principales características más comunes sobre las víctimas? Es el bajo autoestima, el pánico, siempre tienen un sentimiento de culpa, entre otros. Menciono lo del bajo autoestima porque esas personas siempre tienen ese sentimiento de que ellos, que por todo lo que les pasa es por culpa de ellos, o qué harán si no tienen a sus hijos, qué harán si el papá, el que es el agresor, no les da el dinero porque le está diciendo las cosas a la gente, que él pega, y por falta de ello pues tiene el bajo autoestima. También puede ser el aspecto económico, como acabo de mencionar, de que pues si no están ellos, ¿qué van a hacer ellas? Ese es también unos casos de los de pánico. Y también puede ser mucho como el aspecto de que si no están ellos, ¿quién le va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a asustar a mi familia? ¿Quién me va a querer después de que si él se va?
si él me deja sola, quién me va a querer, si con 2 niños o con una niña, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también hay varios tipos de violencia, como se puede ver. Está la violencia física, violencia verbal, violencia económica, violencia sexual y violencia con los hijos. Ahorita mencionaré cada una de ellas. Que la violencia física. La violencia física es todo aquel caso que lleva a bofetear, golpear, patear, cortar o cualquier cosa que afecte a nuestro cuerpo o a la persona misma. El aspecto verbal eso es más psicológicamente hablando, que dañe denigrando a la persona. Por ejemplo, que eres un inútil, eres un pendejo, entre otros. También puede usar el aspecto económico, porque si la madre está estudiando o el padre está estudiando, pero la esposa dice no quiero que sigas estudiando, es una forma de violencia intrafamiliar, el no permitirle seguir estudiando o negarle la educación a los hijos o a ella misma o a él mismo, entre otras cosas. Y luego está la violencia sexual, que es donde puede llegar al caso de toqueteos, abusar de ellos o lastimar las partes íntimas de la pareja. Y luego también está la violencia con los hijos, que ese es un poco más fuerte, porque incluso los padres o las mamás cuando amenazan a los señores o los papás amenazan a las señoras de que si no les cumplen sus caprichos o no les cumplen sus cosas, van a secuestrar a los hijos o van a amenazar con lastimarlos o igual de otra forma, que es como los casos más comunes, que es no dejarlos verlos, porque si no los apoya, porque los va a ver a sus hijos. Bueno, yo soy Frida Tamara Chávez Morales y voy a hablar sobre el enfoque jurídico y las consecuencias que tiene la violencia familiar. En México tenemos la Ley de Asistencia y Prevención contra la Violencia Familiar, la cual dice que la violencia familiar es cualquier acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico que somete, domina o agrede a cualquier miembro de la familia de manera física, verbal, psicoemocional, sexual, así como va en contra de los derechos económicos, patrimoniales y reproductivos dentro o fuera del domicilio familiar. Esto se castiga de 3 a 7 años y pierden el derecho a una pensión hacia los hijos en ciertos casos. Las consecuencias de la violencia familiar normalmente para la víctima es la ambivalencia, que es amor y temor por su agresor, la ansiedad por sentirse responsables de una falla familiar, la pérdida de autoestima, el sentimiento de culpa, estrés o presión al no poder dejar al agresor y poco control de impulsos, así como la imposibilidad de mostrar afecto de una manera responsable o correcta. Consecuencias del abuso en niños. Se presenta mayormente del maltrato de los padres hacia los hijos. Dentro de existe lo que puede ser el miedo constante, una infelicidad y una baja autoestima. También fuera de esto, tienden a aislarse mucho en cuanto a sus relaciones interpersonales y suelen ser agresivos. También después de tiempo del abuso, comienzan a tener lo que es un bajo rendimiento escolar. Dentro de los datos estadísticos, el INEGI estima que en el país hay 18.31 millones de hogares en las 91 ciudades que son incluidas en la mencionada ENSU. De esa suma, entre enero y septiembre de 2021 había 1.36 millones de hogares en los cuales se declara que ha habido víctimas de violencia en el contexto familiar, con una suma aproximada de 2.76 millones de personas violentadas. Esa cifra presenta el 7.5% de total de los hogares que cubre nuestra encuesta. Las cifras aumentaron durante toda la pandemia. Existe también lo que es el violentómetro. El violentómetro existe en diferentes escalas y diferentes colores dependiendo de cada uno. Dentro de estos existen diferentes niveles, se divide aproximadamente en lo que son 5 niveles, y dentro de esos también se divide en lo que puede ser el tener cuidado, que son como las más mínimas dentro del violentómetro, en reacciona, ya que ya suelen ser un poco más agresivas la violencia, y en necesitas ayuda, ya donde es totalmente extremo y se necesita una ayuda bastante inmediata para la situación que se está presentando.